Hola chicas, ¿cómo están ustedes? Espero que todas muy bien. Bueno, primero quiero saludarlas, quiero decirles que me gustó mucho leer sus presentaciones. Les mando un fuerte abrazo a todas las que no lo están pasando bien, las que no lo han pasado bien en estos últimos días. Hay algunas que han tenido sus pérdidas y eso es muy triste, es muy doloroso. Bueno, es parte de la realidad que estamos viviendo, pero hay que seguir adelante, ¿sí? Con todos nuestros dolores y lo mejor que podamos. Y lo mejor que podemos hacer por esa gente que lamentablemente hemos perdido es seguir adelante con nuestras vidas y agradecer todos los días por nuestra vida, ¿sí? Así que esto va a pasar, chicas, en algún momento. Estos últimos días, la verdad que está muy fea la situación, a uno le da miedo, ¿no? Pero bueno, creo firmemente que particularmente creo en Dios, creo que Dios nos acompaña, nos da fortaleza, no nos abandona, va a hacer que esto termine y bueno, que tenemos que seguir con esperanza, que tenemos que seguir con nuestros proyectos, seguir estudiando, seguir haciendo, mm, seguir teniendo una vida lo más normal posible, ¿sí? Y bueno, salir adelante. Qué bueno lo que contaban algunas de ustedes de que pueden ayudar a sus vecinos, de que pueden ayudar a otras personas. Eso es muy valioso porque hay mucha gente que nos está necesitando. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, un saludo muy cálido para que sigan adelante y bueno, para que vayamos transcurriendo estos tiempos de la mejor manera posible. ¿Sí? Me gustó mucho en sus intervenciones cómo varias de ustedes reconocen lo importante que es el apoyo que sienten como grupo, ¿no? Esto es fundamental también para poder continuar, para poder tener energías, apoyarnos unas a otras, trabajar juntas, estudiar juntas, colaborar. Así que en breve los trabajos que hagamos, varios van a ser también en grupos colaborativos, por eso les ponía eso del concepto del Ubuntu, que es tan lindo y tan sabio, soy porque somos todos, ¿no? Y creo que en estos tiempos de pandemia es fundamental eso, ¿no? Poder apoyarse en el otro, poder decir cuando estoy mal, cuando estoy débil, cuando me pasó algo y pedir ayuda también. Bueno, muy buenos también sus trabajos con respecto al cuento de la Plapla, con el cual iniciamos a pensar algunas cosas relacionadas con nuestra materia. Efectivamente, Felipito seguramente tiene entre 5 y 6 años, ¿no? Concretamente creería que está en primer grado, que justamente ahí tienen algunos chicos 5, otros chicos ya tienen 6, ¿no? Pero ya está en una etapa de primer ciclo de la primaria, en donde justamente los chicos aprenden a leer y escribir de manera convencional, pero con todo lo que se fue haciendo en el nivel inicial, ¿no? Concretamente, como lo decían ustedes, Felipito está aprendiendo la grafía de las letras, ¿no? Y eso me gustó porque hubo como varias interpretaciones, ¿no? Algunas dicen es un proceso bastante costoso, le está costando y le cuesta tanto que de repente se le aparece esta plapla que puede ser una deformación de alguna letra. Les voy a mostrar este dibujo que aparece en mi edición. No sé si van a llegar a verlo bien, pero fíjense cómo el ilustrador anotó algo extra que no aparece en el cuento, no en el pizarrón. Dice que los chicos están aprendiendo las palabras con la letra P. Entonces, pileta, papá, planta, pluma y la plapla, bueno, es como que tiene que ver con la P también. Sí, eso no lo dice el cuento, pero es un agregado del ilustrador que está bastante interesante, ¿no? Además, me gustó esta aula donde está la imagen de Sarmiento, ese momento en que aparece la plapla que Felipito se asusta porque está patinando sobre los renglones. Entonces algunas dicen, de alguna manera está saturado, ¿no? Porque es tan difícil esto que se le aparece esta letra que puede ser una invención de sí mismo, de su propia imaginación, o por ahí una deformación de una letra que él hizo, ¿no? Alguien interpretó que por ahí tiene dislexia. La dislexia en realidad lo que pasa es que los chicos no pueden relacionar el sonido con el grafema, entonces tienen dificultades con la conciencia fonológica, entonces cambian letras de lugar, se mueven más bien por la otra vía, que es la vía léxica del sentido, que ya vamos a ver en qué consiste eso,
Bueno, puede ser una interpretación, pero también me gustó porque otras, que son las menos, interpretaron al revés, ¿no? Entonces dijeron, no, le resulta muy fácil a Felipito. Entonces, como está tan aburrido, inventó una letra nueva. Bueno, en la literatura todo es posible. Me inclino más a pensar en la otra opción, que le cuesta, porque la verdad que cuesta, ¿eh? Aprender a leer y escribir es un proceso costoso. Imagínense todo lo que interviene, ¿no? Desde hacer el dibujo de las letras, ¿no? Y después relacionar eso con los sonidos. Hay que aprender un montón de cosas. Hay que aprender, por ejemplo, que una palabra va separada de la otra. Bueno, son un montón de cosas y es un proceso bastante complicado. Pero que también se aprende naturalmente. Cuando somos chicos todo se aprende más fácil. Todos los chicos pueden aprender y de hecho lo hacen, pero es como una tarea bastante complicada. Bueno, por supuesto, por eso siempre es tan importante el apoyo de la docente, ese rol del docente que varias de ustedes también destacaban muy bien, ¿sí? Entonces, bueno, también me gustó esto que mencionaran algunas de ustedes con respecto a la cajita, ¿no? Es bastante interesante el cuento para hablar sobre la alfabetización, porque podemos interpretar que esa plapla es un error que tuvo Felipito, y entonces la maestra, ¿qué hace con ese error? Lo guarda en una caja, ¿no? Lo guarda en una cajita y cuida muy bien de que nadie se entere. Podemos interpretarlo como que es una forma de ocultar ese error, ¿no? Esa letra que estaba fuera del renglón, que se salteaba, que iba para todos lados. Bueno, nosotros vamos a hablar de otra perspectiva. El error es constructivo. El error nos va a servir un montón para aprender. Y los chicos, cuando aprenden a escribir, cometen un montón de errores, pero eso es bueno, es parte de un proceso, ¿no? Entonces tenemos que tomar ese error como un insumo positivo. Por supuesto, no dejarlos que estén en el error, marcárselos de alguna manera, pero nunca decirle, no, esto está pésimo, no, sino decirle cómo sería lo correcto. Esto les va a pasar mucho a ustedes, por ejemplo, en el nivel inicial. Por ejemplo, los chicos cuando empiezan a escribir, es muy común que escriban en espejo, ¿no? Es decir, las letras al revés, por ejemplo, las grafías al revés. Esto es parte de un proceso. Entonces, ¿cómo van a intervenir ustedes? Le van a dibujar las letras correctamente para mostrarle que van para el otro lado, pero nunca le van a decir, no, esto está pésimo, no es así. ¿Mm? El error es positivo. Bueno, ¿qué más les quería decir? Por supuesto, esto tiene que ver con el proceso alfabetizador. ¿Por qué? Porque Felipito forma parte, está dentro del proceso de alfabetización. Por supuesto, habíamos dicho, ¿qué es la alfabetización? Ya lo tendríamos que saber todas, es el aprendizaje de la lengua escrita alfabética estándar. Y por supuesto, esto tiene que ver con adquirir la conciencia gráfica, que es saber cómo dibujar las letras. Por supuesto, tiene que ver con adquirir la conciencia fonológica, pero no solo eso es lo que forma parte del sistema, es una parte del proceso alfabetizador, pero no la única. Ya vamos a hablar de cómo cuando nos alfabetizamos aprendemos tres tipos de conocimiento. El conocimiento acerca de la escritura, es decir, ¿para qué sirve la escritura? ¿Para qué sirve leer y escribir? ¿Cuáles son las funciones sociales de la escritura? En segundo lugar, adquirimos el sistema, que es lo que nos está mostrando el cuento. Aprendemos el sistema de escritura, ¿sí? Las letras, la conciencia fonológica, que cada letra tiene un espacio con respecto a la otra, que escribimos en un determinado sentido, que empiezo en un lugar de la hoja y termino en otro lugar, no puedo empezar a escribir desde cualquier lado. La orientación de la escritura, porque algunos idiomas se leen al revés que el nuestro, ¿no es cierto? Nosotros empezamos por la izquierda y vamos hacia la derecha, ¿no es cierto? A ver, claro, de izquierda a derecha. Otros idiomas se leen al revés, por ejemplo, el árabe, el japonés, etc. Bueno, todo eso tiene que ver con el aprendizaje del sistema de escritura, que es una parte importante, pero no la única. Y el tercer conocimiento es el conocimiento acerca del estilo del lenguaje escrito. Es decir, que los chicos se vayan dando cuenta de que escribir y hablar
no es lo mismo, son dos lenguas diferentes, ¿sí? Fíjense que cuando yo hablo, dejo a la mitad una oración, por ejemplo, voy usando los gestos, estoy al lado de la otra persona, entonces la otra persona me entiende a través de mis gestos, aunque yo no termine una oración, etcétera. Eso no puede pasar en la lengua escrita. En la lengua escrita yo tengo que terminar la oración, tengo que crear un contexto porque no necesariamente estoy en el mismo lugar de la otra persona y todo esto también tiene que ver con la alfabetización, ¿sí? Entonces no solamente es leer y escribir, pero como bien dijeron ustedes, por supuesto que este cuento se relaciona con la alfabetización inicial porque ahí lo vemos a Felipito que está practicando la grafía de las letras. Esto es algo que se hacía mucho antes. No sé si ustedes recuerdan cuando aprendieron a leer y escribir, pero era muy normal que tuviéramos que llenar hojas y hojas y hojas repitiendo las letras, ¿no? Esto ha avanzado. Hoy en día no se hace tanto hincapié en esto, aunque también depende de las escuelas. Hay escuelas que trabajan con cuadernos de caligrafía para que los chicos tengan que aprender el dibujo de las letras y eso no está mal, porque sobre todo la letra cursiva es difícil de aprender. Por eso siempre en general la primera que se aprende es la mayúscula de imprenta, que es la más fácil de trazar y la que ustedes van a enseñar en el nivel inicial. ¿De acuerdo? Bueno, finalmente quiero decirles que en el trabajo que tienen que hacer ahora, que es un trabajo muy corto, leer el texto de Oche Califa y relacionarlo con alguna cosa bueno, relacionada, que valga la redundancia, con la alfabetización inicial. Pero no me hablen de la alfabetización inicial así en neutro, sino traten de relacionar algo de lo que dice el autor Oche Califa con el proceso de alfabetización de aprender a leer y escribir. ¿De acuerdo? 5 renglones máximo. Lo van escribiendo ahí hasta el lunes, así después lo compartimos. ¿De acuerdo? Por supuesto, cualquier duda me la hacen llegar. Y antes de terminar esta pequeña clase, clase, más bien comentario, quiero compartir con ustedes otro cuento de María Elena Walsh que se llama La regadera misteriosa, porque también aparece aquí Felipito Tacatún. Y dice así, La regadera misteriosa. Felipito Tacatún era muy distraído, boquiabierto y desmemoriado. ¿Qué le vamos a hacer? Cada cual tiene sus defectos, ¿no? Una vez la mamá lo mandó a regar las plantas. Felipito, naturalmente, se olvidó de llenar la regadera. Y ni siquiera se dio cuenta de que igual salía agua y que las flores la bebían muy contentas. Al rato fue la mamá al jardín y vio que las plantas estaban medio loquitas. Las flores se reían y bailaban el vals, mientras las hojas aplaudían y los yuyos dormían la siesta. ¿Con qué has regado estas plantas, Felipito? Con la regadera, mamá. Pero esa regadera no tenía agua, sino vino, dijo la señora de Tacatún. ¿Por qué estas plantas están todas borrachitas? Efectivamente, estaban borrachitas. Felipito trajo la regadera para que su mamá la inspeccionara y, ¡oh sorpresa! Esta vez la regadera no estaba llena de vino, sino de leche. La mamá se apresuró a preparar una enorme mamadera para el hermano de Felipito. Cuando terminó, dijo, Felipito, alcánzame otra regadera de leche. Y cuando su hijo se la alcanzó, resulta que estaba llena de jugo de naranja con azuquitar. Naturalmente, Felipito se lo tomó todo sin respirar. Y así siguieron las cosas. No cabía duda de que la regadera era mágica, misteriosa y chiripitifláutica. Un día se llenaba de leche, otro día se llenaba de tinta china, otro día se llenaba de caldo de gallina y los domingos se llenaba de cerveza. Así, porque sí, pero jamás, requete jamás, más volvió a llenarse de agua. Qué lindo, ¿no? Pero ¿y las plantas? Se preguntarán ustedes. Hubo que regarlas en adelante con la manguera. Y de esta manera se acaba el cuento de la regadera. Bueno, qué bueno sería tener una regadera mágica que nos dé todas esas cosas, ¿no? Por supuesto, esto es posible en el ámbito de la literatura
que ya vamos a ver cómo se relaciona con la alfabetización. Un abrazo a todas, queridas chicas, y estamos en contacto. Muchas gracias.